Miguel Luzárraga, director para Iberia de Alliance Bernstein. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Eva. ¿Qué tal estáis? Un placer, como siempre, estar y esta vez contigo y de esta manera. Esa es la única el pero, ¿no? El volver a estar con estas conexiones online, pero bueno, seguimos teniendo la misma buena comunicación, Miguel. Si te parece, para empezar este tiempo de charla, ¿cuál es la visión de mercado, cuál es tu valoración tras ese comunicado de la FED? Bueno, yo creo que previo a esta entrevista ya has comentado bastantes cosas, ¿no? Yo creo que no ha habido una sorpresa en el mercado. Hemos visto cómo los mercados han reaccionado positivamente, pero también levemente a esta situación. Yo creo que estaba descontado ya por el mercado. Lo que sí que se ha refrendado ha sido básicamente pues esa reducción a la mitad básicamente de compras, lo cual, pues bueno, eso pasa de 15 a 30, lo cual esas cosas, pues bueno, pues también son bien vistas por el mercado para dilucidar o despejar esas dudas, ¿no?, que tenía potencialmente el mercado. Veremos la siguiente derivada, que es básicamente, bueno, pues cuándo y cuántas veces, ¿no?, ya se van a subir tipos de interés el año que viene. Se estima por las estadísticas de los miembros del FONC, bueno, pues que van a ser 3 subidas de tipos de interés el año que viene. Veremos a ver cuándo empiezan y cómo se prolongan en el tiempo, ¿no? De tal manera que esas cosas, pues bueno, pues a lo largo que vaya avanzando el año se irán despejando esas dudas. ¿Cómo afectan todos estos datos, Miguel, a las materias primas ligadas a la inflación y al riesgo del cambio climático? Bueno, afecta de diferentes maneras, pero sí que es cierto, Eva, que hay que recordar un par de cosas. Y yo creo que son muy importantes, sobre todo todos los riesgos que hay que mantener o tener encima de la mesa ante los cambios climáticos. Por un lado tenemos los que todos conocemos, que son los riesgos de transición o los riesgos físicos. Estos riesgos físicos, por ejemplo, pues es la subida del nivel del mar o la subida de las temperaturas, que puede afectar de una manera u otra a las infraestructuras, puede afectar al rendimiento de los cultivos, y luego tenemos los riesgos de transición, que también pueden afectar de diferente manera. Estos son una serie de riesgos metidos sobre todo en la evolución hacia una economía más verde, una economía más sostenible, una economía sin carbón, descarbonizada, de tal manera que pueden ser, bueno, pues preferencias en el consumo de las personas, como ya está sucediendo, como la evolución de la regulación, como las cuestiones legales o incluso la aceptación de nuevas tecnologías en determinadas partes de la cadena de suministros. Esto puede afectar, estos riesgos de transición pueden afectar de diferente manera, pero vamos hacia un mundo en el que las energías fósiles están en el punto de mira, están en entredicho y va a haber una serie de fricciones que verdaderamente han afectado a toda esa cadena de suministros, como tú bien has dicho antes, la parte de los semiconductores, pero otras muchas partes de la energía y del consumo que voy a intentar explicaros en toda esta entrevista, pues también puede afectar. Por ejemplo, la demanda bajará y afectará, por ejemplo, a los productores que tengan unos costes fijos más altos, ¿no? De tal manera que eso pues les verá más afectado. O algunas otras materias primas también se verán más beneficiadas, ¿no? Y subirán. Os he traído, yo creo que un par de gráficos y no sé si los tendréis disponibles o no, pero bueno, el primero de ellos, sí, y para ir directamente al grano, si te parece, Eva, sí, en donde se puede ver, digamos, la evolución de una serie de metales como el litio, el níquel o incluso el cobre, que verdaderamente, pues bueno, van a ver cómo esa mayor demanda por este tipo de metales pues va a incrementar su precio, evidentemente, pues por esa mayor demanda. Y esto evidentemente va a afectar a los precios, de tal manera que desde un punto de vista inflacionario hay una serie de fricciones en el mercado
que verdaderamente van a poder afectar significativamente al consumidor. Estabas hablando de metales también, esos efectos, por hablar de esos gráficos también, esas decisiones de inversión de alguna manera, ¿no? ¿Cómo puede afectar a esas decisiones de inversión? Estabas hablando ahora mismo de ese comportamiento de las metales, el aumento de la inflación para ciertas fuentes de energía, alimentos y otros productos y servicios importantes para el ciudadano. ¿Cómo puede afectar esas decisiones de inversión? Bueno, yo creo que esas decisiones de inversión y para con los consumidores y determinados productos básicos, pues yo creo que es importantísimo tener en cuenta que yo creo que hay también una serie de factores exógenos a todo esto que pueden afectarnos, ¿no? Desde un punto de vista gubernamental, con una serie de acuerdos para reducir las emisiones de determinados productores, o incluso el entorno regulatorio o fiscal que también pueden ayudar a, bueno, pues a variar un poco esa demanda y determinar coger un producto o coger otro. De tal manera que los consumidores también están detrás de, digamos, su bolsillo y verdaderamente les interesa ir hacia, por ejemplo, productores que no tengan en sus cultivos pues que no fomenten esa desforestación, ¿no? Tanto en el cultivo de la soja como, por ejemplo, del café. Y eso, pues yo creo que la gente se mira hoy en día más la letra pequeña que otra cosa, ¿no? Y curiosamente, sí que es cierto que hay una paradoja en todo esto y la verdad es que lo quería comentar contigo porque en el corto medio plazo sí que es cierto que ahí va a haber una especie de necesidad por energías más sucias, ¿vale? Y las llamamos así porque bueno, son las energías derivadas del carbono, del petróleo. Por un lado tenemos la salida de capital de esta industria más rápido incluso de lo que en la disminución de la demanda y esto va a hacer que verdaderamente el precio de estas commodities, de estas materias primas, pues se incremente. Además, toda esta inversión en energías más limpias lo que va a hacer va a ser que generen un soporte para las energías fósiles, puesto porque van a requerir mayor inversión y mayor necesidad de dos componentes importantes, como son el acero y el cemento. Y ya sabemos que la manera que tenemos a día de hoy de producir estos elementos de, por ejemplo, la construcción, pues evidentemente generan altas emisiones de carbono. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de factores que todavía están determinándose para que afecten a todos los productos básicos en el transporte, en el consumo, hacia nosotros que somos los consumidores. Estabas hablando hace un momento, estabas moviéndonos un poco, ¿no? en lo que son los distintos elementos y factores. Hablabas hace un momento de esos productos de los metales, estabas hablando de la agricultura y por ir por partes, antes señalábamos ese gráfico sobre los productos facilitadores, ¿no? De la descarbonización que tendrían más demanda a lo largo de los próximos años, pero también por poner la vista en esos efectos expansivos que los riesgos del cambio climático, ¿no?, están teniendo en la agricultura. Pues sí, la verdad es que la agricultura es uno de esos factores que se va a ver severamente afectado, no solamente por esos riesgos físicos que podamos tener, ya sea por inundaciones, como está sucediendo en toda la cuenca de Zaragoza, cercana a Zaragoza. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas que lo vemos muy de cerca parecen muy normales porque lo hemos vivido siempre, pero en realidad no son muy normales. Pero yendo un poco al grano y lo que me preguntas, yo creo que en el lado de la oferta también tenemos algunos factores que van a incrementar los costes. Por un lado, costes ya sean operativos, pero también costes de capital. Pero con el objetivo sobre todo de proteger el medio ambiente. Y te pongo un ejemplo, que siempre me gusta poner los ejemplos. Los productores van a pagar, por ejemplo, más impuestos
los pagarán aquellos productores digamos, de productos, ya sean básicos, pero de cultivo, pagarán más por cuantas más emisiones produzcan. Y esto no solamente está ocurriendo en los mercados desarrollados, sino que se está extendiendo a otros mercados, a otros productos. Y esto está afectando claramente, estas medidas proteccionistas también están afectando a la escalada de costes. Y te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en Chile, perdón, o en Argentina estamos viendo cómo hay una medida proteccionista hacia los glaciares, lo cual, pues bueno, también lleva mucho tiempo, pero sí que es cierto que cada vez son más severas. La regulación en Europa también, tercer ejemplo, subirán los precios en algunas proteínas animales. Nosotros estimamos por en torno del 41%. Por lo tanto, la agricultura se ve de lado afectada y directamente. O sea, ya es una cuestión, digamos, lateral, ¿no? Yo creo que el uso del suelo se va a ver afectado claramente. La producción de emisiones van a afectar claramente también a todo esto. El tiempo va a afectar a todo esto. Las sequías van a afectar al trigo, han afectado históricamente a Canadá, Ucrania, China, Rusia o Australia, y no menos nos va a afectar a nosotros. Y aquí en este gráfico que os hemos traído, pues tenéis tanto cómo afectar la demanda a determinados consumos. Y bueno, pues veis ahí el trigo, el arroz, el grano grueso, las semillas oleaginosas, que son las derivadas del aceite, o el azúcar, y cómo se va a afectar a todo ello. Por lo tanto, yo creo que hoy en día es importante tener en cuenta la agricultura y cómo puede afectar a los precios y a los costes que vamos a asumir el día de mañana. Y en este contexto, por tanto, Miguel, no sé qué fondo de inversión sería oportuno para este entorno de mercado. Yo creo que llevamos tiempo hablando de un fondo que toca todo esto de una manera transversal, y es el AB Sustainable Global Thematic. Es un fondo sostenible, es un fondo temático y es un fondo que afecta, digamos, de una manera global o toca de una manera global a determinados segmentos. Como os he dicho muchas veces, tiene tres, digamos, asignaturas troncales dentro de lo que es la estrategia. Por un lado tiene la salud, luego el empoderamiento y por último, y no menos importante, el clima. Y dentro del clima hablamos de energías limpias, hablamos de la eficiencia de recursos, del reciclaje, del saneamiento, del transporte sostenible, lo cual aquí hablamos de muchas cosas que hemos tocado hoy. Pero luego en lo que es la parte del empoderamiento hay un factor que también lo toca, que es la infraestructura sostenible, las telecomunicaciones, de tal manera que puede tocar la mitad del fondo en lo que hemos hablado hoy. De tal manera que yo creo que es una estrategia global, temática, dedicada, que no se basa en los índices del pasado, sino en las tendencias del futuro gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de tal manera que es un factor determinante hoy en día para luchar contra el cambio climático, Eva. Pues ahí queda ese fondo Sustainable Global Thematic de Allianz Bernstein. Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein, un placer haberle tenido esta mañana con nosotros aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros.